Hola Martín, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida. Muchas gracias por tu atención y por tu tiempo. Y para arrancar, bueno, queríamos preguntarte qué significa para las provincias este recorte de coparticipación y puede ahogar a algunas provincias estas medidas de Milei. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Mirá, la primera respuesta es sí, hay una decisión, una intencionalidad política del gobierno nacional de transferir a las provincias la gestión política del ajuste, ¿sí? Milei lleva adelante un programa de ajuste muy fuerte del presupuesto nacional y pretende volcar ese mismo programa sobre los gobiernos provinciales, independientemente de si los gobiernos provinciales están de acuerdo o no con ese tipo de política. Y acá hay un claro contrapunto, ¿sí? Vos te encontrás de un lado con un gobierno como el de Chubut, que tiene una intención de ordenar cuentas fiscales, que tiene una mirada similar en algún punto a la que plantea el programa económico de Milei. Sin embargo, la reacción del gobierno de Chubut tiene que ver con la extorsión, con el ahogo financiero que le hace Nación. Del otro lado, la provincia de Buenos Aires, que en realidad no está de acuerdo con un programa de ajuste tan ortodoxo y que plantea una política de un Estado activo, un Estado presente con sostén de la inversión y la obra pública, y el efecto es el mismo. Si tanto para un gobierno de características peronistas como es el de Buenos Aires, como un gobierno no peronista como el de Chubut, reciben una política extorsiva por parte del gobierno nacional. ¿Cómo puedes leer estos recortes, digamos, desde lo político que está llevando adelante Milei con las provincias? Mira, a mí me cuesta descifrarlo a veces a mi ley, porque la sensación que me da es que rompe un poco el molde tradicional de la negociación política. ¿Sí? En general, a lo que estamos acostumbrados es a los tironeos, a los toma y daca y a la negociación digamos, de puntos de equilibrio. ¿Sí? Un sector intenta llevar adelante su política y presiona al otro, el otro intenta defender lo propio y entonces buscan un punto de acuerdo y finalmente de alguna manera se zanja la diferencia. Lo que está pasando con Milei es que no está teniendo esa política, ¿sí? Es un presidente que intenta romper con todo, intenta avanzar en un modelo que no es compatible con el sistema republicano y federal en el que vivimos, ¿sí? Él pretende gobernar de manera autocrática como si no hubiese Congreso y como si no hubiesen provincias con gobiernos autónomos y con legitimidad tan válida como la propia. Y entonces me parece que hay un choque muy fuerte en términos de gestión política. Claro. Y desde lo económico, dentro del contexto de estos recortes generalizados que está haciendo, ¿cómo lo ves? Bueno, desde lo económico, yo, como te decía hace un rato, creo que hay una cuestión central, que es que Milei le está imprimiendo una forma de ajuste muy fuerte, ¿sí? Cuando vos te fijas qué pasó en el Excel que a Caputo le dio bien en enero, y esto es simplemente un cuadrito, es una foto que le dio bien, te encontrás con que adentro de ese cuadro, de ese Excel, la forma para lograr que le cerraran los números era básicamente pisando partidas o licuando partidas. Digo, en esa política de ajuste muy fuerte del gasto, lo que busca, me parece, es mostrarse como un gobierno muy inflexible respecto a los recortes y al ajuste. Cuando mirás en particular cuáles fueron las partidas más afectadas por ese ajuste, te vas a encontrar con jubilaciones, con pensiones, pero además con obra pública. Y ahí tenés un golpe muy directo sobre las economías particulares de cada una de las provincias. Eh, la gran cuestión es entender que la obra pública digamos, es un motor muy fuerte del empleo y de la economía de cada una de las provincias. Cuando desde Nación se toma una decisión tan drástica como es cortar de cuajo la obra pública, esto tiene un efecto directo sobre la producción, sobre el empleo, sobre la actividad económica en general, y esto no le pega al gobierno nacional. ¿Sí? Cuando Milei decide vía Caputo congelar obra pública en la provincia de Salta o en la provincia de Chubut, el efecto directo es que pierden puestos de trabajo los chubutenses o los salteños. Y esto termina siendo digamos, una especie de golpe de timón o golpe de efecto, más bien, sobre los gobiernos locales y no sobre el gobierno nacional. Pero yo te agregaría una cosa y a ver qué me puedes decir de esto. Porque hay una ley que está por encima de todo lo que está haciendo mi ley, que es la ley de presupuesto, y él había Uh -huh. dicho en campaña y lo repitió montones de veces, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y él haciendo recorte de estas partidas que se sostienen con esta ley de presupuesto, no estaría cumpliendo la ley. Entonces,
¿Cómo se puede resolver esto? Porque en definitiva tendría que salir, no sé, la justicia, todo el mundo a decir, estás haciendo cuestiones que no son legales. Bueno, él te va a decir una cosa que tiene un componente de legalidad, que es que al prorrogarse el presupuesto 2023, lo que hace el gobierno nacional es manejar de manera discrecional la diferencia entre lo que se gastó en el presupuesto pasado, lo que se gastó en la ejecución del presupuesto pasado y la del 2024. Y ahí tiene un punto en el cual muchos gobiernos han hecho un ejercicio similar. Esto tiene que ver básicamente con que los presupuestos se aprueban hacia el final de un año y después, como ahora, que el presupuesto no se aprobó directamente y entonces se prorroga el presupuesto anterior. Ahora bien, hay una clara intencionalidad política de Milei de licuar partidas, y esto es hacerlas correr muy por atrás de la inflación, pero incluso hay partidas que vos te das cuenta, las recorta en términos no solo reales, sino en términos nominales. Hay decisiones de política de Milei que directamente van a afectar a las grandes mayorías con recortes en ingresos. Se hizo público en las últimas horas la decisión de bajar el techo de asignaciones familiares, ¿sí? De personas que reciben asignaciones familiares. No es una decisión de licuar ingresos a través de no actualizar el tope de ingresos que entran en el beneficio, sino que es directamente una baja nominal. ¿Sí? Pasó de 1.077.000 perdón, de 1.980.000 a 1.077.000. Hay un recorte en términos nominales. ¿El resultado cuál es? Que cada vez menos gente va a recibir la partida de asignación familiar en un contexto en el cual la economía tiene una espiral inflacionaria hacia adelante. Él está jugando con eso, él está buscando que la economía se frene y él está buscando que ese freno en la economía tenga un correlato en la baja de la inflación. Te llevo a la provincia de Buenos Aires, porque viste que él dice que se acabó, que no va, desde el gobierno nacional no se va a sostener más a las provincias. Pero según demostró ayer Axel Kicillof, aporta el doble de lo que le vuelve en coparticipación. ¿Cómo respondes a este argumento? Bueno, es una larga discusión respecto a la desproporción entre aportes de provincia de Buenos Aires en particular respecto a lo que recibe por coparticipación. Ahí hay varias cuestiones. Me parece que la ley de coparticipación merece una discusión seria. El sentido de la coparticipación es esencialmente componer o balancear un poco diferencias y disparidades regionales para tratar de que las provincias más relegadas en términos productivos reciban una compensación extra y puedan equiparar en cuestiones fundamentales de acceso a servicios básicos. Ahora bien, lo que está haciendo Milei no es siquiera esto, ¿sí? Milei decidió de manera arbitraria y no legal en algún punto, y esto es lo que está discutiendo hoy Kicillof en la justicia, pisar la entrega de partidas que se entregan de manera automática, ¿sí? Para decirlo de manera muy simple, la provincia de Buenos Aires genera riqueza y transfiere a través de impuestos a la nación un porcentaje de esa riqueza que genera. Bueno, automáticamente debería transferirle nuevamente nación a la provincia el correspondiente aporte de coparticipación. Bueno, en el mes de enero hubo una retracción en términos reales del 15% de lo que cobraba, lo que tendría que haber cobrado provincia de Buenos Aires por impuestos de coparticipación. Digo, esto es ilegal. ¿Sí? Porque tiene que ser de manera automática. Lo que hizo Milei con la provincia de Chubut, que fue lo que desató el conflicto reciente, fue negarle el acceso a dinero de la coparticipación con otro préstamo que no tenía nada que ver con la coparticipación. Es un mecanismo que va en paralelo y que no es que podés machear y decir, bueno, como me debes esto, yo te descuento del otro lado. No funciona así. Digo, lo que está haciendo efectivamente es ahorcar a las provincias, pero lo que digo no es porque Milei lo esté haciendo digamos, de malo que es, por ahí también, pero digo, lo hace porque su programa económico es este. Digo, ¿cuál fue el efecto que decantó en que hacia 2000, 2001 se crearan cuasi monedas en prácticamente todas las provincias? Que había un ajuste muy fuerte desde el Estado Nacional hacia las provincias y las provincias no tenían herramientas para poder lidiar porque no manejan política económica. Digo, las provincias no pueden manejar política económica. Y entonces la solución que encontraron hacia 2000, 2001 fue emitir cuasi monedas. Bueno, ya empezó La Rioja en un camino en este sentido. Ahí hablando de Chubut, como estábamos hablando recién, ¿cuál crees que va a ser la posición de Macri y del PRO?
¿Y vislumbrás a lo mejor una posible alianza entre los gobernadores del PRO y el peronismo para ir en contra de estas medidas de Milei? Mira, yo creo que hay varios juegos a la vez, ¿sí? Es como una especie de tableros superpuestos, porque efectivamente jugando la interna del PRO hace un buen rato, ¿sí? De hecho, en la propia elección del año pasado se jugó del PRO de manera muy sanguinaria, y esa interna sigue en juego. En la disputa de hoy pareciera que los dos grandes polos de atracción son Macri y Bullrich, y pareciera que lo que estamos viendo en la reacción de Chubut en particular tiene algo que ver con, ¿sí? Cuando yo escucho al gobernador de Chubut refiriéndose a cierta tensión con la ministra Bullrich, un poco se deja entrever esa tensión interna dentro del PRO. Dicho esto, me parece que hay una movida inteligente de parte de los gobernadores de empoderarse y de empezar a trascender la conflictividad político-partidaria. ¿Sí? Hay que entender que los gobiernos provinciales se ven tan afectados por la política de Milei, independientemente del color político que lo conduzca. Y entonces hay una oportunidad que ven de armar estrategias en conjunto, ya sea desde alguna estrategia que nuclea las provincias patagónicas, hasta una estrategia política parlamentaria o del Congreso, poniendo un límite a mi ley, particularmente con el DNU. Así que pareciera que es como un camino que se está acelerando hacia el tratamiento en principio en el Senado, donde pareciera probable un voto en negativo al DNU, también para ponerle un freno y marcarle un poco la cancha, digo, a un gobierno que avanza tanto sobre los gobiernos provinciales.